Luigi Parra, de las Juventudes Políticas Cristianas, le dijo a BBC Mundo que eso también fue claramente establecido por la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó al Congreso legislar para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. Es cierto que a partir del 21 de junio ellos podrían ir a una notaría y legalizar el vínculo, reconoció Parra y añadió, pero la legislación de esa unión no se puede llamar matrimonio, insistió. La diferencia de interpretaciones solo podrá ser resuelta de forma definitiva por la propia Corte Constitucional. El camino legal que llevará hasta el tribunal seguramente será largo y polémico. Autores referenciados: 21 profesores de Derecho de 12 países, entre comillas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha decidido en 3 oportunidades que la discriminación sobre la base de la orientación sexual viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su más reciente decisión, X versus Colombia, del 14 de mayo de 2007, el comité ha observado que la prohibición de la discriminación en virtud del artículo 26 incluye también la discriminación basada en la orientación sexual y que Colombia ha violado el artículo 26 al denegar al autor el derecho a la pensión de su compañero permanente sobre la base de su orientación sexual. Kate Irene, de 2010, Discurso, Verdad y Libertad. Un examen de las defensas de la libertad de expresión de John Stuart Mill y el juez Oliver Wendell Holmes, Jane Journal of Law, El argumento central del artículo 2 a favor de la libertad de expresión sobre la libertad es que para maximizar los beneficios que una sociedad puede obtener, debe comprometerse permanentemente a restringir a los grupos dominantes de su inclinación natural a exigir conformidad. Morgan Freeman, Twitter 2016. Opresión no es oír algo que te ofende. Opresión es que te digan que no puedes decir algo porque puede ofender a alguien. Comentario crítico. La estigmatización, la desigualdad, la vulneración de los derechos y la libertad de género u opresión son factores a los cuales hemos arraigado durante mucho tiempo como sociedad, siendo las causas principales de nuestros conflictos, de nuestras problemáticas ideológicas y culturales, por la falta de comprensión, adaptación e interpretación de distintas formas de pensar a la propia nuestra. En este caso, además de la vulneración de un derecho principal de todo ser humano como el de la libre expresión, se puede deducir que existen fallas también en la ética profesional, dado que en este caso un juez de la República no manejó imparcialidad y vulneró diferentes derechos humanos porque se inclinó y utilizó sus creencias religiosas para no realizar el proceso matrimonial de 2 personas del mismo sexo. El llamado a realizar es que a cada individuo perteneciente a una sociedad sea capaz de concientizarse ante los actos, actitudes y aptitudes que se toman respecto a las diferencias de pensamiento del resto de individuos, con el fin de respetar los derechos humanos de cada persona y también poder fomentar la reestructuración de un tejido social en base al respeto y la educación sobre lo que los demás piensen en diferencia a mí y nos adaptemos los unos a los otros, generando socialmente un desarrollo sostenible. Fin, ese es el fin. Ok, fin. Gracias por la lectura. Listo. Tienen cada una 2 minutos para poner en texto lo que acaban de leer y preparar su objeción o su defensa. Primero escuchamos a las 2 estudiantes que tienen que hacer la defensa. Espero que quede muy clara la defensa que hacen de la crónica, muy clara, sin ambajes, sin darle vueltas. Es buena por esto y esto. Y los que van a hacer las objeciones, no nos gustó, tiene estas y estas fallas. Muy precisas, no vamos a especular, muy precisas. Entonces, 2 minutos, por favor, para que interpreten, para que entiendan, para que vuelvan a leer si quieren, para que les pregunten si quieren a los autores de la crónica. 2 minutos tienen, por favor. Procedan. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, compañeras? Sí, señor. Jonathan va a empezar, profe. Pero en 2 minutos, por favor, pongan en contexto. Yo les digo cuando arranquen, por favor. Ya, ok. Listo. Listo. Le voy a dar un momentico, por favor, un momentico, que tengo mi lista aquí de los grupos. Tengo mi lista aquí de los grupos. Y le voy a dar la palabra al equipo de Samantha. El equipo de Samantha, recuerdo, lo integran Fadu Andrea Acuña, Jonathan Guevara, Daniela María Gutiérrez y Dayan Samantha Quesada. Hacen la defensa de la crónica, contundente la defensa.
lo más bonito de la crónica, contundente la defensa, así se hacen los juicios, una defensa contundente y una objeción contundente. Entonces, por favor, una defensa contundente con argumentos que nos entregan enseguida Fadua Andrea Acuña y Jonathan Guevara Solórzano. Tienen 5 minutos, 2 y medio cada uno. ¿Quién empieza? Yo, profe, Jonathan Guevara. Por favor, tiene 2 minutos y medio. Jonathan, arranca. Así es, profe. En defensa de esta crónica, me parece interesante que toquen un tema que para la comunidad, pues, para muchos, diría yo, es mal visto. Interesante cómo inician la crónica, sí, la introducción que le hacen, luego la montura de testimonios que sin duda alguna le hace que la crónica tenga más peso y tenga más credibilidad. De igual forma los actores que citaron, actores que tienen bastante peso, y eso hace que la crónica le pese más, argumente más y sea más interesante a la hora de las personas que la van a leer. Importante también el comentario que hacen al final, ¿sí? El punto de vista acerca del tema, de cómo lo ven ellos. Entonces me parece interesante y positiva esta crónica, más del tema que tocaron. ¿Terminó? Sí, señor. Listo, le damos 2 minutos y medio a la siguiente compañera, por favor. ¿Sí, Fadua? Sí, profe, aquí estoy. Tiene 2 minutos y medio, Fadua. Bueno, en primer lugar, me parece que escogieron un tema bastante controversial, que puede tener opiniones duras de lado y lado, pero lo supieron manejar en una forma neutral, apoyándose en la Constitución y en el contenido del caso en particular. También me parece que describieron el caso bien, tuvieron o incluyeron aportes de personas a nivel constitucional como a nivel nacional como internacional. También se apoyaron de la legislación, de lo que la Corte Constitucional aprobó. Me parece que dieron como esa duda de que hay una incongruencia, o es que no sé cómo es la palabra correcta decirlo en este momento, se me escapa, pero dejaron como la duda de que, bueno, si constitucionalmente se aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo, ¿por qué sigue la discordancia en la comunidad ante esto? Y me parece que lo plantearon de una buena manera. El texto fue conciso, pero fue claro, y que dejan como esa duda que lo deja a uno pensando, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me parece que llama a la reflexión de la persona que lee el texto. Con eso termino, profe. Listo, perdone que se me ha cerrado el micrófono. Ya le hemos escuchado las objeciones, perdón, la defensa. Vamos a escuchar las objeciones contundentes de las otras dos compañeras, de Daniela y su compañera. Por favor, ¿quién arranca? 2 minutos y medio, pero de cada una. 5 minutos en total. Profe, arranco yo. Arranca Daniela, listo. Contundente su objeción, Daniela. 2 minutos y medio. Bueno, profe, primero, en mi concepto, este trabajo es bueno, pero sin embargo no se ajusta a los parámetros que pedía la plataforma. Para mí no tiene no es una crónica, no tiene los elementos para hacer una crónica. Toda la información está muy regada, es decir, está muy por subtítulos, entonces no le da la posibilidad de que haya como una que siga, o sea, para que todo tenga como la concordancia y tenga como un suceso el cuento o lo que quieren expresar. Además de eso, el tema es bueno, pero entonces tampoco se usa lo que pedía la plataforma, porque ahí no están viendo la libertad de expresión en términos de la comunicación, ni del periodista, ni de los medios de comunicación. Tal vez se ajusta
si hablamos de la ética profesional, porque quienes están fallando son los que negaron a casar a estas personas, diciendo de que no compartían tal vez su pensamiento, sus creencias y bueno, entonces, pero no se ajusta, digamos, a lo que pedía el trabajo. Además de eso, yo hubiese puesto los testimonios y todo lo que hay en cuestión de citas, lo hubiera puesto pues dentro del texto para que tuviera como más peso y no lo hubiese dejado allá como aparte, pues como dándole otro sentido. ¿Listo, Daniela? Va Samantha. Sí, señor. 2 minutos y medio. Bueno, profe, pues primero que todo también estoy de acuerdo con mi compañera Daniela. Creo que pues hay muchas cosas que no conectan entre sí. O sea, pues sí, están hablando digamos, de un solo tema, pero pues son como cosas muy sueltas, ¿sí? Hay pedazos en los que creería yo que de pronto están mal redactados. Es muy repitente. Lo que decía también la compañera Daniela, pues dentro de la actividad se hablaba de la expresión de libertad, pero más lo comunicacional, la prensa. Entonces, pues acá más que de pronto justificar la libertad de expresión, yo me podría ir más que todo sobre el artículo 19 de la Constitución, en la que dice que cada persona es libre de creer en la religión que quiera y no debe ser juzgado por eso. Entonces, pues yéndonos un poco hacia el tema que hablan ellos acá en el tema, que los padres, los jueces, este tipo de personas no querían casar a este tipo de parejas, pues también es derecho de ellos porque o sea, están dentro, se pueden cubrir, por decirlo así, dentro del artículo 19 de la Constitución Política. Entonces, el tema tampoco se explicó muy a fondo, o sea, como digo, son cosas muy sueltas. Entonces, pues creo que hasta ahí, no sé, yo me siento como un poco enredada con esto, con este escrito. Listo, Samantha. Por favor, la dupla que defiende, que conceptúa y defiende la crónica, ¿tiene réplica para sus dos compañeras? Por favor. Bueno, profe, pues yo repetiría de nuevo que me parece que el caso tiene pues una buena acogida, que buscaron referencia bibliográfica, testimonios de personas respecto al tema. Si bien es cierto, como dicen las compañeras, que tal vez no es algo ligado como tal a la comunicación o al periodismo, de todas formas, pues sí son casos que se han hecho virales en redes sociales, que socialmente en redes sociales han sido casos repudiados, porque pues los toman como discriminación o como falta de inclusión ante estos grupos LGTB+. Entonces pienso que cae muy bien en el tema de ética profesional, yéndonos al caso específico del juez, que se negó a casar a esta pareja de lesbianas. Entonces sí estaba pues atentando a su ética profesional y a su papel como juez, que es acatar las leyes independientemente de su pensamiento particular. Más argumentos ahí en el grupo, su compañera Daniela o quién. Sí, profe, a esto quería agregar, pues que si la memoria no me falla, el término es LGTBI, les falta la I al final de la denominación, y que si bien es cierto lo que Fadua dice, es cierto, seguimos, Samantha y yo, que somos las que controlamos, pensando que pues el trabajo tal vez no se ajusta a muchas condiciones de la plataforma. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Por favor, las dos estudiantes que objetan la crónica,
¿Tienen algo para agregar, para responderle a sus compañeras, para fortalecer su defensa de objeción? No, profesor, pues a mí no me parece porque la crónica está más que clara, ¿sí? O sea, nos dejan ver puntos de vista, nos dan fechas, nos hablan de leyes que plantea la Constitución política, entonces creería que ahí no hay pérdida. ¿Algo más de su compañera? Yo igual, profe. ¿Qué es igual? Lo que dijo Jonathan, profe, no tengo más que agregar. No tiene más que agregar. Listo, perfecto. Por favor, las estudiantes que defendieron la crónica, ¿qué nota sugieren? ¿Qué nota sugieren? Daniela. Yo le pondría un 3.5, profe. Tu compañero, las dos, ¿cuánto? Tienen que compartirla, ¿no es cierto? Comparten esa nota, ¿no es cierto? Sí, profe. Profe, sí. Nosotras somos las que objetamos, entonces 3.5. Samantha, ¿cuánto propone las que defendieron, las que objetaron la crónica? Pues igual que Daniela, profe, nosotras con Daniela objetamos la crónica, pues porque creemos que no está como definido como el escrito como una crónica como tal, entonces creemos que es un 3.5. 3.5, perfecto. ¿Qué dicen los otros dos compañeros? ¿Padua? Profe, yo comparto lo que dicen mis compañeras. 3.5 me parece la nota adecuada por varias razones. Bueno. ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi fallo final sobre esta situación? Primero, no comparto mucho el hecho de que los dos grupos se hayan encontrado al final en la nota, ¿no es cierto? Se encontraron al final en la nota y da la sensación de que al final se pusieron de acuerdo y como que unificaron criterios. Bueno, pero esa circunstancia yo la dirimo en mi nota que entregaré y que retroalimentaré oportunamente. Yo también comparto un poco en la objeción que hacen las compañeras sobre el contexto de la crónica, sobre el tema como tal. Sí, es un tema de libertades, es un tema de discriminación, es un tema de obstrucción de la libertad, pero se aleja un poco de la libertad de expresión, de la libertad de información, del derecho a la información, ¿no es cierto? Se aleja un poco en ese aspecto. Pero está bien hecha la crónica, tiene muchos elementos, tiene herramientas importantes. Es una crónica hecha con responsabilidad periodística, aunque el tema se nos salga un poco porque ahí no está en riesgo una circunstancia de libertad de información. Es una circunstancia de libertad de derechos, ¿no es cierto? Entonces ahí me aparto un poquito, pero la crónica está bien hecha. Entonces yo haré mi nota entre ese 3.5 que han dado los integrantes del grupo que han analizado la crónica, daré mi nota final. Ese es mi veredicto, necesito hacerle una corrección a Samantha, que no es el artículo 19 de la Constitución, sino el 20, que hace referencia a la libertad de expresión, a la responsabilidad social, a la fundación de medios, al derecho de expresar el pensamiento y opinión. El artículo 20. Esto, profe, sí señor, a lo que yo hacía referencia es que el artículo 19 de la Constitución Política habla de la libre creencia en religiones. Bueno, era eso. Sí, es que no lo aclaraste. Sí, profe, yo dije, el artículo 19 hace libre y por eso creo que se acobija las personas que no casan a estas personas, se acobijan a eso. Esto se llama libre derecho a la personalidad del artículo 19 de la Constitución. Libre derecho a la personalidad. Sí, señor. Entonces ahí dice que uno puede creer en lo que uno quiera, ¿sí? Y que nadie tiene derecho a juzgarlo, sea la religión que sea. Y pues si dentro de una religión cristiana, por ejemplo, se habla de hombre y mujer en un matrimonio, pues en eso se acobijan las personas que no casan a matrimonios homosexuales. A eso era lo que yo hacía referencia con el artículo 19 y no el 20. Está bien hecha la precisión. Yo lo había interpretado como si se tratara del 20, pero está bien hecha la precisión. Muchas gracias. Muy amables. Sí, señor. Bueno, vamos.